Bienvenidos al canal de Historia Coreana, detrás de los muros del palacio. Este video es un contenido de no ficción, reconstruido a partir de hechos y acontecimientos históricos. Algunas escenas pueden haber sido adaptadas para facilitar la comprensión del espectador. 8 desastres que sacudieron 500 años de Joseon. En 1392, una nueva dinastía nació en la península coreana, Joseon. Esta dinastía perduró durante asombrosos 518 años. ¿Pero fue pacífico ese largo viaje? Ocultos en las sombras de la historia, yacen terribles desastres que amenazaron a toda la dinastía. Hoy examinaremos cómo esta dinastía sobrevivió a través de los 8 desastres que sacudieron 500 años de Joseon. ¿Y qué precio pagó? Una fundación manchada de sangre. Solo 6 años después de la fundación de Joseon. Agosto de 1398, el cielo nocturno sobre Gaeseong se tiñó de rojo. Un golpe de estado liderado por Yi Bang-won, quinto hijo del rey Taejo Yi Seong-ye. Esto no fue una simple lucha de poder. La tragedia registrada en los anales de esa noche desafía la imaginación. Jong Do-yeon, Nam Eun, Sim Hyo-saeng. Los contribuyentes fundadores fueron brutalmente asesinados en medio de la noche. Los soldados privados de Yi Bang-won barrieron el palacio eliminando enemigos políticos. Lo más impactante fue que los propios hermanos de Yi Bang-won se convirtieron en objetivos. Sus medio hermanos Bang Beon y Bang Seok fueron asesinados. Bang Seok tenía solo 18 años. El rey Taejo Yi Seong-ye tuvo que presenciar a su hijo matando a sus otros hijos. El rey lloró y dijo, ¿era para esto que fundé esta nación? Este incidente sumió a Joseon en sangrientas luchas de poder desde sus primeros días. La legitimidad de la familia real fue severamente dañada y comenzó una tradición de purgas sangrientas que continuaría durante 200 años. El monstruo de poder que devoró a un rey joven. 10 de octubre de 1453, el príncipe Suyang levantó su ejército. Kim Jong-seo, Hwang Bo-in y otros ministros veteranos que asistían al joven rey Danjong fueron brutalmente asesinados. El estadista veterano de 70 años, Kim Jong-seo, fue golpeado hasta la muerte con la masa de hierro del príncipe Suyang en su propia casa. Pero el verdadero desastre comenzó después de eso. En 1455, el príncipe Suyang forzosamente destronó a Danjong y ascendió al trono. Se convirtió en el rey Sejo. En 1457 fue descubierto un complot de los 6 ministros mártires para restaurar a Danjong. Park Pang-nyeon, Seon Sam-moon, Ha Wi-ji, Yi Gae, Yu Seong-won, Yu Eun-bu. Los 6 fueron sometidos al castigo extremo del desmembramiento. Los anales registran sus muertes así. Sus rostros no cambiaron incluso mientras sus miembros eran desgarrados. Pero las historias no oficiales cuentan una verdad aún más horrible. El padre de Seon Sam-moon, Seon Seong, fue forzado a ver a su hijo ser desmembrado. Toda su familia de más de 70 personas fue ejecutada o reducida a esclavitud. Danjong fue exiliado a Yonggwol, luego recibió veneno y murió en octubre de 1457. Tenía 17 años. La familia real de Joseon fue una vez más manchada con sangre. La legitimidad de la sucesión real fue seriamente dañada. El rey loco y la autoridad real colapsada al amanecer del 2 de septiembre de 1506. Park Won-young, Seong Hui-an, Yu Sun-yong y otros condujeron tropas al palacio. Su objetivo era deponer al reinante rey Yeon-sang-gun. La tiranía de Yeon-sang-gun ya había excedido todos los límites. Tardíamente se enteró de la deposición de su madre biológica, la dama Yun, y fue consumido por la locura. En 1504 instigó la purga Gabja, matando a todos los involucrados en la deposición de su madre. Incluso exhumó las tumbas de aquellos ya muertos y desmembró sus cadáveres. Pero su locura no se detuvo allí. Forzosamente seleccionó mujeres hermosas de toda la nación y las llevó al palacio. Los registros sugieren que su número alcanzó hasta 10,000. Demolió casas de personas para construir casas de cortesanas y creó terrenos de caza dentro del palacio. Los ministros que protestaban
eran asesinados sin piedad. Lo más impactante es el registro de que colgó letreros en árboles y ejecutó a cualquiera que pasara y se riera de ellos por el crimen de falta de respeto. Cuando las fuerzas rebeldes llegaron al palacio, Yonsangun estaba borracho y dormido. Fue exiliado a la isla de Gangwa y murió 2 meses después. Los registros oficiales dicen enfermedad, pero las historias no oficiales sugieren envenenamiento. Este incidente dejó a Joseon con el peligroso precedente de que los ministros podían deponer a un rey. La autoridad real fue seriamente debilitada, mientras que el poder ministerial se fortaleció. 7 años de infierno, 13 de abril de 1592, las fuerzas japonesas desembarcaron en Busanpo. Un ejército masivo de 158.000, liderado por Toyotomi Hideyoshi. Joseon estaba indefenso. En solo 20 días, Hanyang cayó. El rey Seonjo huyó a Uiju e incluso consideró buscar refugio en la China Ming. Pero el verdadero desastre no fue la guerra misma. El hecho de que el rey abandonó a su pueblo y huyó. Ese fue el verdadero desastre. En el camino a Hanyang, la gente arrojó piedras a la procesión del rey Seonjo. La gente enfurecida prendió fuego a palacios y edificios gubernamentales. El rey nos abandonó, así que nosotros abandonamos al rey. La guerra duró 7 años. Las 8 provincias de Goseon fueron devastadas. 1/3 de la población murió o fue tomada prisionera. Los tesoros culturales fueron saqueados o quemados. Lo más horrible fue el incidente durante la campaña Yeongju, cuando las fuerzas japonesas cortaron narices y orejas de coreanos y las enviaron a Japón. El montículo de orejas en Kioto contiene las narices y orejas de 126.000 personas. Aunque las hazañas del almirante Yi Sun-sin finalmente repelieron a las fuerzas japonesas, Joseon sufrió un daño irreparable. La autoridad de la dinastía tocó fondo y las vidas de las personas quedaron devastadas. 2 humillaciones. En 1623 ocurrió otro golpe de estado. La facción Seoin depuso al rey Hwanghaegun y entronizó al rey Injo. El crimen de Hwanghaegun fue conducir diplomacia neutral entre Ming y Laterjin. Pero esto era meramente un pretexto. La realidad era una lucha de poder. El problema fue que las fuerzas del golpe de Injo insistieron en una política pro-Ming, anti-Jin. En 1627, Laterjin invadió. Fue el Jongmyo-Joran. Joseon apenas logró paz formando una relación fraternal humillante. Sin embargo, en 1636 llegó un desastre mayor. Laterjin cambió su nombre a King y exigió que Joseon aceptara una relación señor-vasallo. Cuando el rey Injo se negó, un ejército de 120.000 cruzó el río Yalu. Las fuerzas de Joseon colapsaron sin remedio. El rey Injo huyó a la fortaleza Naman-Sanseong. En pleno invierno, fue sitiado durante 47 días en frío y hambre. Finalmente, el 30 de enero de 1637, el rey Injo decidió rendirse. La escena en Samjeondo fue el momento más vergonzoso en la historia de Joseon. El rey Injo se arrodilló 3 veces y golpeó su cabeza 9 veces ante el emperador Qing. Fue la ceremonia triple de Kowtow. El rey de Joseon inclinó su cabeza ante el emperador Qing, a quienes habían llamado bárbaros. El príncipe heredero Soyeon y el gran príncipe Bongrim fueron tomados como rehenes. 500.000 personas fueron capturadas como prisioneros. Esta humillación dejó una cicatriz indeleble en la dinastía Joseon. La rebelión más grande, que sacudió la dinastía el 15 de marzo de 1728, cañones dispararon en la fortaleza Cheongju, en la provincia de Chuncheon. Decenas de miles de rebeldes liderados por Yi In-jua se levantaron. Esta fue la rebelión más grande en la historia de Joseon. El trasfondo de la rebelión radicaba en sospechas sobre la misteriosa muerte del rey Gyeongjong y la ascensión del rey Yeongjo. Cuando el rey Gyeongjong murió repentinamente y el rey Yeongjo ascendió, las facciones Soron y Namin denunciaron a Yeongjo como el hijo de un traidor. El hecho de que la madre de Yeongjo, la dama Choi, era de origen humilde también se convirtió en motivo para disputar la legitimidad. Yi In-jua proclamó al príncipe Milpung-yi tan como rey y levantó la bandera de Gran Ming. Las fuerzas rebeldes ocuparon Cheongju, Anseong y Yuksan,
avanzando hacia Hanyang. En un punto, las fuerzas rebeldes se acercaron a solo 100 li de Hanyang. El rey Yeongjo se preparó para dejar el palacio Gyeongbok y refugiarse. Sin embargo, comenzó el contraataque de las fuerzas gubernamentales. En la batalla de Anseong, las fuerzas rebeldes sufrieron una derrota aplastante. Yi In-yua fue capturado mientras huía y fue desmembrado. La corte ejecutó a miles que se habían unido a la rebelión. Este incidente dejó al rey Yeongjo atormentado por un complejo de legitimidad durante toda su vida. Tuvo que probar constantemente su legitimidad, lo cual finalmente se convirtió en la causa de la tragedia del príncipe heredero osado. La dinastía pudriéndose. En 1800, el rey Jeonjo murió repentinamente. Tenía 49 años. Las historias no oficiales sugieren envenenamiento en su muerte. Antes de morir, Jeonjo supuestamente dijo: «Siento que moriré pronto. Alguien busca hacerme daño». El rey Sunjo de 11 años ascendió, y la reina Yongsun comenzó su regencia. Desde este tiempo, comenzó la política Sedo. Familias específicas como el clan Kim de Andong y el clan Yo de Pungyang monopolizaron el poder. Durante 60 años, estas familias dominaron Joseon. El rey era una marioneta. La codicia de las familias Sedo no tenía fin. Los tres sistemas administrativos de impuesto territorial, impuesto militar y préstamos de grano colapsaron completamente. Los impuestos territoriales se cobraban varias veces más alto que lo real. Los impuestos militares se imponían incluso sobre los muertos y recién nacidos. Incluso los niños fueron gravados con impuestos militares en una práctica llamada Hwangucheomjong. Los préstamos de grano degeneraron en usura. El grano prestado en primavera se cobraba al doble o triple en otoño. Las vidas de las personas eran un infierno. En 1811, la rebelión de Hongyeong-rae, en 1862, el levantamiento de Jinju, y disturbios civiles estallaron en todo el país. La dinastía Joseon se estaba pudriendo desde dentro. La última lucha. En 1863, el rey Cheoljong murió sin heredero. Un descendiente de rama colateral, el segundo hijo de Heungseong-gun, ascendió a los 12 años. Era el rey Goyong. Heungseon Daewon-gun Yi Haeong comenzó su regencia. Emprendió reformas audaces para revivir la dinastía colapsada. Desmanteló la política Sedo, reformó los tres sistemas administrativos y abolió las academias confucianas. Pero sus métodos eran demasiado extremos. De unas 600 academias en todo el país, todas excepto 47 fueron abolidas. La reacción de los eruditos confucianos fue feroz. Forzosamente recolectó impuestos wonabjeon de la gente mientras impulsaba la reconstrucción de Gyeongbokgung. Arrojó la economía al caos al imprimir excesiva moneda dangbekjeon. Lo más fatal fue la política aislacionista. Durante la campaña francesa de 1866 y la campaña americana de 1871, repelió por la fuerza a las potencias occidentales. Erigió estelas antioccidentales en todo el país. Cuando los bárbaros occidentales invaden, si no luchamos, si no hacemos paz, hacer paz es vender la nación. Sin embargo, el mundo ya estaba cambiando. En 1873, el golpe de la reina Min derrocó a Heungseon Daewon-gun. Joseon perdió su última oportunidad de reforma. 37 años después, el 29 de agosto de 1910, Joseon fue forzosamente anexada por Japón, terminando 518 años de historia. Epílogo. La historia de 500 años de Joseon estaba tan llena de desastre como de gloria. Esta dinastía, que comenzó con la rebelión de los príncipes y terminó con políticas aislacionistas, sufrió interminablemente luchas de poder internas e invasiones externas. Pero lo que debe notarse es que Joseon resistió todos estos desastres. 518 años no es en absoluto corto. Durante el mismo periodo en Europa, innumerables dinastías ascendieron y cayeron. ¿Por qué Joseon pudo sobrevivir? La ideología confuciana, como una poderosa ideología gobernante, el sistema de clases estable de Yanban y plebeyos, y paradójicamente, la resiliencia forjada a través de crisis constantes. Pero finalmente Joseon pereció,
incapaz de adaptarse al mundo cambiante. La historia nos pregunta, ¿la crisis hace a las dinastías más fuertes o más débiles? ¿La reforma salva dinastías o las mata? Las respuestas siguen siendo válidas incluso en el mundo en que vivimos hoy. Los 8 desastres de los 500 años de Joseon no son simplemente historias del pasado. Son el testimonio de la historia sobre la naturaleza del poder, el dilema de la reforma y las condiciones de supervivencia. Al navegar las crisis que enfrentamos hoy, los desastres de Joseon aún proporcionan lecciones valiosas. La historia no se repite, pero rima. Recordar los desastres de los 500 años de Joseon, ese es el primer paso para crear un futuro mejor. Gracias por ver. Volveremos con historias más fascinantes y temas intrigantes. Tras las murallas del Palacio Gracias.